Buenas tardes, mi nombre es Catherine Valdés, pertenezco al grupo número 4 y estaremos presentando la investigación científica. Los integrantes de este grupo son Anthony Arias, Jonathan García, Carolyn Sierra Álvarez y Catherine Valdés, quien les habla. La investigación científica es un conjunto estructurado de procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos que se emplean para interpretar los aspectos esenciales, las relaciones fundamentales de un determinado objeto o fenómeno de la realidad. Se puede decir también que la investigación es un proceso sistemático y organizado que tiene como objeto fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables de hechos y fenómenos del hombre y del universo. La investigación científica se considera como una serie de etapas a través de las cuales se busca el conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. Algunas de las características de la investigación científica son sistemáticas y que sigue una manera constante para hacer las cosas, o sea que sigue un orden y un procedimiento. Controlada, que no deja hechos al azar. Esto quiere decir que sigue un conjunto de procedimientos para llegar a cierto objetivo. Empírico, que se aplica a fenómenos observables. Esto quiere decir que se arraiga la realidad para poder obtener los conocimientos observables que se puedan ver. Racional y crítica, valora constantemente de forma objetiva y producible, implementa los procedimientos estandarizados. Los objetivos de la investigación científica son extender y desarrollar los conocimientos de un tema, profundizar y precisar acerca de la tesis o argumentos científicos, llevar la práctica a los conocimientos adquiridos en el diseño de una investigación, encontrar el sentido último de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad mediante la integración de teorías ya existentes, establecer principios generales para ofrecer solución a problemas prácticos y, por último y menos importante, encontrar los factores centrales en relación con un problema. Es cuanto de mi parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Anthony Arias. Yo le voy a estar hablando sobre los tipos de investigación científica, el proceso de selección y definición del problema de investigación. Problemas de investigación. El primer paso o fase de la investigación es el descubrimiento de un problema que necesita una solución. El problema de investigación yace en la discrepancia que existe entre un modelo ideal y un modelo real. Por ejemplo, una cosa es lo que queremos y otra cosa es verdaderamente lo que tenemos que enfrentar, los problemas que vamos a presentar, que tenemos que resolver para cualquier proyecto que tengamos. Delimitación del problema a investigar. Delimitar un tema de estudio significa enfocar en términos concretos nuestras ideas de interés, explicar sus alcances y delimitar sus límites. Pues bien, ya que tenemos el problema, vamos a decir, bueno, hasta acá quiero llegar y estos son los términos que yo quiero investigar y quiero tener conocimiento porque ese es mi interés. Ya después que tenemos esos intereses plasmados, prosigamos con clasificación de las variables. Según sus propiedades matemáticas, las variables son variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que se encargan de medir cualidades. Las cualitativas son aquellas que se encargan de medir cantidades. Tipos de investigación científica. Exploratoria es aquella que se encarga de examinar o explorar un asunto poco estudiado. Descriptiva es aquella que se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno estudiado. Correlacional. Su función principal es evaluar el grado de relación que existe entre uno o dos conceptos. Explicativa. Este tipo de investigación está dirigida a
responder las causas de los eventos con los resultados. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Carolyn Sierra Álvarez y yo estaré dándole continuación a la clasificación de las variables expuesta anteriormente por mi compañero. Las variables también pueden clasificarse según su criterio metodológico. Aquí se encuentran lo que son las variables dependientes, que dependen de otras variables llamadas independientes, las variables independientes, que dependen de las variables dependientes. Están los que son las variables controladas, que estas son controladas por el investigador. Está lo que es la variable moderadora, que esta modifica la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente. La variable de intervenientes, que esta demuestra la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente. En la definición y formulación de los objetivos y las hipótesis, tenemos que los objetivos indican cuáles son las metas de conocimiento a alcanzar, y estos objetivos pueden ser generales o específicos. Los objetivos generales son el marco de referencia de lo que se pretende demostrar en la tesis, mientras que los objetivos específicos son subobjetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro del mismo contexto. Por otro lado, la estructura del marco teórico tiene como propósito de situar el problema de investigación, de un conocimiento o de un conjunto de conocimientos que nos permitirá delimitar teóricamente los conceptos planteados. Pero para esto, para la construcción del marco teórico, el proceso pasa por la revisión de bibliografías e identificar elementos teóricos necesarios para fundamentar el problema, organizar lógica, sistemática y jerárquicamente los conceptos seleccionados, seleccionar las variables principales y por último formalizar la relación entre estas variables. Eso es todo de mi parte y mi compañero continuará. Luego de lo expresado anteriormente por mi compañera, también es importante resaltar algunos puntos importantes sobre la redacción científica. Para escribir un buen artículo científico, se debe conocer y aplicar los 4 principios de redacción científica. Y estos son: precisión, significa usar las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir. También la claridad, significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. Tenemos la siguiente, que es la brevedad, muy importante. Se trata de incluir solamente la información que sea pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número de palabras posibles. También, por último, está la formalidad. Este principio se refiere a emplear el idioma a nivel adecuado para este tipo de comunicación. Ahora vamos a pasar a las citas y sus diferentes tipos. Bien, una cita hace referencia a una idea, datos o informaciones que se tomen de un autor para integrarlo a un determinado texto, ya sea que apoye, contradiga o aclare la información del investigador o del autor del texto. Ahora, ¿qué es una cita textual? Una cita textual es aquella donde se produce parte de un texto tal y como está en el original. Ahí se pueden incluir, o sea, se tienen que incluir los errores que tenga, o sea, que no acepta que se modifique. De eso se trata una cita textual. Tenemos también la cita parafraseada. Esta clase de cita es aquella en donde se produce el sentido exacto de un pasaje escrito o la formulación oral con palabras propias. Dicho de otra forma, ajustar el texto con palabras propias, pero sin cambiarle el sentido del texto. Ahora, ¿qué significa parafrasear? Significa transmitir idea, hecho o actitudes con palabras propias.
Ya para finalizar, vamos a ver lo que es la nota de referencia. La nota de referencia son las informaciones complementarias del texto, pero que por introducirse en el discurso no se colocan previa inserción de una llamada a pie de página, al final del capítulo correspondiente o al final de la obra. Es cuanto de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.